Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver este nuevo ejercicio de vectores, el cual nos dice lo siguiente. En la figura mostrada, esta que tenemos aquí, el bloque, aquí hay un bloque, está sometido a tres fuerzas, fuerza A, fuerza B y fuerza C. Además, se sabe que los módulos de las fuerzas A y B son respectivamente 70 newtons y 125 newtons, y la resultante es nula. Nos piden determinar lo siguiente. Represente gráficamente la suma de los vectores mostrando correctamente sus direcciones. Determinar el valor del ángulo φ usando la ley de senos y determinar el módulo de la fuerza C usando la ley de cosenos. Iniciamos con la parte A de este problema, la cual nos pide representar gráficamente la suma de los vectores. ¿Okay? Y aquí hay que considerar este dato bastante importante que nos dan en la parte final de la pregunta, la cual nos dice que la resultante es nula. ¿Qué quiere decir que la resultante es nula? Que la sumatoria de estos tres vectores, que son fuerzas, ¿ok?, es igual a 0. Eso quiere decir que el vector A más el vector B más el vector C nos da una resultante de 0. Eso quiere decir que su valor es nulo. Entonces, ¿cómo se representa esto gráficamente? Esto se hace a través de una figura cerrada. Cuando la suma de vectores nos da como resultante un valor nulo, quiere decir que la gráfica es una gráfica cerrada. Y en este caso, al ser tres vectores, tenemos el vector A, el vector B y el vector C, nos va a dar un triángulo, ¿no?, en vista de que son tres secciones. Entonces procedemos con este gráfico. Iniciamos con el vector B, ya, trazándolo de esta forma. Recordemos que tenemos que respetar la dirección que tiene. Entonces trazamos primero el vector B, que es este de aquí. Aquí nos conviene trazar el vector A, más o menos dándole la dirección que está en la gráfica inicial. Entonces ese sería el vector A. Y luego cerramos la figura con el vector C, que sería ese de acá. Y como podemos apreciar, se respetan las direcciones que tenemos inicialmente. Entonces, de esta forma representamos gráficamente estos vectores cuya resultante es nula. Y de esta forma resolvemos la parte A del problema. Ahora vamos con la parte B de este problema, la cual nos pide determinar el valor del ángulo φ, que es este ángulo de aquí, usando la ley de senos. Recordemos un poco qué nos dice la ley de senos. ¿Ok? Y para ello utilicemos como referencia este gráfico que hemos armado con los vectores A, B y C. ¿Ok? Entonces, considerando esos vectores y llamémosle internamente a este ángulo de acá beta, este de acá alfa y el de acá este otro ángulo, vamos a hacer la relación con la ley de senos, el cual nos pide o nos indica que la resultante del vector A sobre el seno del ángulo que se opone va a ser igual a la resultante del vector B sobre el seno del ángulo que se le opone. Y de igual manera con la resultante del otro vector sobre el seno del ángulo que se opone. Y de esta forma se relacionan los vectores según la ley de senos. Y para ello debemos determinar cada uno de estos valores para poder hallar el valor de φ. Entonces procedemos a realizar el gráfico. Entonces nosotros tenemos este gráfico aquí un poco más ampliado y lo que necesitamos hacer es colocar los valores de los ángulos y relacionarlos con el valor de φ para poder hallarlo. Y aquí el truco está en proyectar el eje de coordenadas inicial que tenemos para poder determinar los ángulos. Y es lo que vamos a hacer aquí. Iniciemos con este ángulo de acá, ¿no? Aquí vamos a plasmar el eje X y de igual manera lo hacemos con el eje Y.
Tenemos el eje X y el eje Y. Y vamos a prolongar el vector B. Entonces este vector viene en esta dirección. ¿Sí? Y por dato conocemos que este ángulo de acá con el vector B forma un ángulo de 40 grados. Y por ángulos opuestos, aquí tenemos, ¿no?, que este ángulo de acá también es 40 grados por ángulos opuestos. Y lo colocamos. 40 grados. ¿No? Ahora tenemos que el vector A, de igual manera, con el eje con el eje X, forma un ángulo de phi por aquí. Y lo colocamos, ¿no? Porque por dato, este ángulo de acá vale phi. Ahora vamos con el otro ángulo que tenemos aquí arriba. De igual manera, lo que hacemos es proyectar el eje de coordenadas inicial. Entonces recordemos que este es X, este es Y. Y lo que vamos a hacer es prolongar un poco el vector A. Entonces aquí prolongamos el vector A. Y recordemos que esto de acá vale phi, ¿no? Y acá también tenemos el vector C. Y el vector C con el eje Y, aquí abajo, forma un ángulo de 22 grados. Entonces lo colocamos. Esto de acá vale 22 grados, ¿no? Y tenemos que por ángulos opuestos, tenemos aquí que este pequeño ángulo de acá también vale phi, ¿no? Este pequeño ángulo de acá vale phi. Y si vemos bien el eje Y que tenemos aquí en la parte inferior, con el eje X forma un ángulo de 90 grados. Todo esto es 90 grados, entonces lo ponemos acá. 90 grados. Y por ende, este ángulo que tenemos aquí en medio sería la diferencia, que viene a ser un total de 68 menos phi. Y si sumamos estos tres ángulos, nos da un total de 90, ¿no? Phi con phi se va y 68 más 22 es 90. Y este ángulo aquí inferior que tenemos abajo, que forma el vector C con el B, sería de 72 grados. Y ello porque la suma interna de estos tres ángulos debe dar 180, ya que es un triángulo, ¿no? Si sumamos 72 más 68 es 140, más este 40 es 180, y phi con menos phi se va. Ahora que ya tenemos los ángulos internos y los vectores, procedemos a utilizar la ley de senos para poder hallar el valor del ángulo phi. Entonces, recordemos que por dato, la resultante del vector A es de 125. Y esto lo dividimos entre el seno de 72. Porque recordemos que el ángulo que se le opone al vector A es de 72 grados. Lo podemos ver en la imagen. Y esto va a ser igual a el valor de la resultante del vector B, que es 70. Y esto lo dividimos entre el seno del valor que se le opone, del ángulo que se le opone al vector B, que viene a ser 68 menos phi. Entonces sería entre el seno de 68 menos phi. Y ahora sí procedemos a resolver, ¿no? Tomamos esta primera igualdad y realizamos el despeje. Entonces aquí tenemos que el seno de 68 menos phi va a ser igual a 70 por el seno de 72 grados entre 125. Y esto de acá nos da un valor, ¿no? Que el seno de 68 menos phi va a ser igual a 0,53259. ¿No? Me da ese valor. Sin embargo, yo lo que quiero es hallar phi. Y para eso utilizamos esta
función inversa, que viene a ser el arcoseno, ¿no? La función inversa del seno viene a ser el arcoseno, cuyo seno, ¿no?, me da este valor de acá, que sería 0,53259, es igual a 68 menos phi. Y esto se lee de la siguiente forma, ¿no? Quiero hallar el ángulo cuyo seno me da este valor interno que tengo acá. ¿Sí? Y eso es lo que estamos calculando. Entonces, nosotros utilizamos la calculadora, colocamos esta función de acá y nos da que 68 menos phi es igual a 32,18 grados. Y por ende, phi es igual a 35,82 grados. Y de esa forma hallamos el valor de phi utilizando la ley de senos. Ahora procedemos con la parte C, la cual nos pide hallar el módulo de la fuerza C, es decir, este vector de acá, utilizando la ley de cosenos. Y recordemos qué nos dice la ley de cosenos. ¿Ok? La ley de cosenos nos indica que el valor del módulo del vector que queremos hallar, en este caso C, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, módulo del vector A al cuadrado más módulo del vector B al cuadrado menos 2 veces el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que se le opone al vector que estamos hallando. En este caso sería este ángulo de acá, que inicialmente le llamamos, ¿no?, supongamos que es este ángulo, y aquí sería coseno del ángulo opuesto. Entonces, eso es lo que nos indica la ley de cosenos. Entonces procedemos a realizar los cálculos, reemplazando los datos. Aquí sería 125 al cuadrado, que es el módulo del vector A al cuadrado, más 70 al cuadrado, menos 2 veces el producto, que sería 125 por 70 por el coseno del ángulo que se le opone. En este caso sería 40 más phi, ¿no? Y nosotros ya hemos hallado cuánto vale phi, que es 35,82. Entonces, esto me da un coseno del ángulo que viene a ser 75,82 grados. Y todo esto bajo una raíz cuadrada. Procedemos a ingresar esos datos en la calculadora y nos da el siguiente resultado, que el módulo del vector C es igual a 127,43 newtons. Y de esta forma estamos concluyendo este ejercicio de vectores. Ahora continuamos con este otro ejercicio que es muy similar al anterior, el cual nos dice lo siguiente. En la figura mostrada se muestra la fuerza aplicada para cada una de 3 personas, A, B y C, que se disputan un cofre lleno de oro. La persona B aplica una fuerza de módulo 80 newtons, mientras que la persona C aplica una fuerza de módulo 40 newtons. Se sabe además que la fuerza resultante aplicada por las 3 personas es nula. Y nos piden determinar lo siguiente: esbozar un gráfico en la que muestre la suma de los 3 vectores, luego, usando la ley de cosenos, determinar el módulo de la fuerza A, y por último, usando la ley de senos, determinar el ángulo que forma la fuerza A con el eje X, que es este de aquí. Entonces, para resolver este problema, iniciamos con la parte A, la cual nos pide representar gráficamente la suma de los 3 vectores. Y al igual que el problema anterior, aquí nos indican que la fuerza resultante por las 3 personas es nula.
Eso quiere decir que nuevamente vamos a tener un gráfico resultado entre la suma de los tres vectores, ¿no? Y aquí también hay que considerar la dirección de los vectores que nos dan por dato. Entonces, esta vez vamos a iniciar con el vector A. Entonces el vector A tiene más o menos esta dirección de acá. Procedemos a graficarlo. ¿Okay? Aquí tenemos el vector A. Ese es el vector A. Luego seguimos con el vector B, el cual tiene una dirección hacia arriba. Y lo procedemos a graficar. ¿Okay? Más o menos por acá. Este es el vector B. Y luego trazamos el vector C, el cual justamente calza en la figura. Aquí tenemos el vector C. Y de esta forma estamos representando gráficamente la suma de estos tres vectores, el cual al tener un gráfico cerrado, ¿no? Que es este triángulo, nos indica que su resultante es nula, ¿no? Si hacemos la suma de los tres vectores, ¿no? Punto inicial de este vector A más el vector B más el vector C, inicia y termina en el mismo punto. Entonces eso quiere decir que la resultante es nula. Y esta sería la solución a la parte A del problema. Ahora procedemos con la parte B de este ejercicio, la cual nos pide determinar en base a la ley de cosenos el módulo de la fuerza A. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto en el ejercicio anterior en qué consiste la ley de cosenos. Aquí tenemos la fórmula planteada de la ley de cosenos, ¿no? La fórmula general, y ahora debemos plantearla en base al módulo del vector A. Y para ello vamos a proyectar los ejes de coordenadas en cada uno de los ángulos para poder determinar sus respectivos ángulos internos y de esta forma realizar el cálculo con la ley de cosenos. Así que procedemos con esta primera parte. Entonces aquí tenemos el eje Y, este viene a ser eje X, y prolongamos el vector C. Y recordemos que el vector C con el eje X forma un ángulo de 10 grados. Y por ángulos opuestos, ¿no? Tenemos que este ángulo de acá también es 10 grados. Colocamos aquí 10 grados. Y también tenemos por dato que este ángulo de aquí, ¿no? El eje X con el vector A forma el ángulo de θ. Y lo colocamos aquí. Entonces ya tenemos este primer ángulo que sería 10 más θ. Ahora procedemos con este otro ángulo de acá, ¿no? Aquí tenemos el eje Y, este sería eje X, y procedemos a prolongar el vector B. Entonces acá tenemos el vector B, y por dato tenemos que este ángulo de aquí, ¿no? Que viene a ser el vector B con el eje X, forma un ángulo de 50 grados. Y por ángulos opuestos, este ángulo de aquí, exterior, vale 50 grados. Pues aquí tenemos 50 grados. Y aquí se forma un ángulo de 90 grados, el eje Y con el eje X. Entonces, por diferencia, este ángulo interno viene a ser 40 grados. De igual manera, aquí tenemos que el eje X con el vector C forma un ángulo de 10 grados. Y todo esto vale 90. Entonces, este ángulo interno de acá viene a ser 80 grados. Entonces, como la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180, este ángulo de aquí viene a ser 50 menos θ, ¿no? Ya que al sumar estos tres ángulos nos da 180. Entonces ahora utilizamos la ley de coseno para determinar el módulo de la fuerza A. Entonces, aquí planteamos la ley de cosenos en base al módulo de la fuerza A. Entonces, aquí cambiaría la estructura, ¿no? Sería el módulo del vector B al cuadrado más el módulo del vector C al cuadrado menos 2 veces el producto de estos catetos, ¿no? Que viene a ser sus respectivos módulos, por el coseno
del ángulo que se opone, ¿no? Aquí le vamos a llamar beta. Y todo esto bajo una raíz cuadrática. Entonces aquí procedemos a reemplazar los datos, ¿no? Módulo del vector A va a ser igual al módulo del vector B, que es igual a 80, esto al cuadrado, más el módulo del vector C, que es 40 al cuadrado, menos 2 veces el producto, ¿no?, de 80 por 40, por el coseno. ¿Cuál es el coseno que se le opone a? Aquí tenemos que es 80 más 40, ¿no?, que viene a ser 120. Entonces acá sería coseno de 120 grados. Y todo esto bajo una raíz cuadrática. Y esto nos da un resultado de 105,83 newtons. Y de esta forma determinamos el valor del módulo de la fuerza A utilizando la ley de cosenos. Ahora nos piden determinar el ángulo θ, ¿no?, en base a la ley de senos. Y recordemos que la ley de senos es bastante sencilla también, la cual nos dice que el módulo del vector entre el seno que se le opone, ¿no?, del ángulo que se le opone, en este caso sería 120 grados, va a ser igual al otro módulo del vector entre el seno de su ángulo correspondiente, que viene a ser 10 más θ. Y esto también va a ser igual al módulo del vector C entre el seno del ángulo que se le opone. Y esto será igual a 50 menos θ. ¿Ok? Y ahora procedemos a realizar el cálculo, ¿no? Vamos a tomar esta primera relación de acá para realizar el cálculo y tenemos lo siguiente, ¿no?, que el seno de 10 más θ es igual al módulo del vector B entre el módulo del vector A por el seno de 120 grados. ¿Ok? Procedemos a reemplazar y esto nos queda que el seno de 10 más θ es igual a 80 entre 105,83, todo eso por el seno de 120. ¿Ok? Y esto nos da un resultado de 0,655. Entonces, esto de acá es 0,655. ¿Ok? Y como ya habíamos visto anteriormente, para poder determinar eso usamos la función inversa, que es el arcoseno. Entonces tenemos que 10 más θ va a ser igual al arcoseno de 0,655. Y esto de acá es igual a 40,89 grados. ¿Ok? El arcoseno de 0,655 es igual a 40,89. Entonces nosotros despejamos θ y tenemos que finalmente este ángulo tiene un valor de 30,89 grados. Y de esta forma determinamos este ángulo utilizando la ley de senos. Y esta sería la respuesta a este ejercicio. Ahora continuamos con este siguiente ejercicio también de vectores, el cual nos indica lo siguiente. Sobre un pentágono regular de lado 4 centímetros se inscriben 4 vectores, como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura, los 4 vectores dentro del pentágono regular. Considerando el sistema de coordenadas de la figura, determina el módulo y la dirección respecto al eje X positivo del vector resultante. También nos dan de dato que el ángulo interno del pentágono regular es 108 grados. Entonces, como dato tenemos este pentágono regular, el cual contiene vectores inscritos,
estos 4 vectores inscritos, el vector R, el vector B, el vector A y el vector H. ¿Okay? Y nos piden determinar el módulo y la dirección respecto al eje positivo X del vector resultante. Entonces, primero, grafiquemos el vector resultante. El vector resultante se grafica uniendo el punto inicial con el punto final de la suma de los vectores. Entonces nosotros tenemos aquí que el punto inicial va a ser el inicio del vector R, ¿okay? Que tenemos aquí. Y si lo sumamos más el B, más el vector A, más el H, tenemos que el punto final viene a ser este vértice de aquí. ¿Ok? Entonces unimos este punto inicial con el punto final de aquí. Y este sería nuestro vector resultante, el cual lo vamos a llamar Z. Aquí no confundir este vector R con el resultante, porque muchas veces como solemos ponerle al vector resultante la letra R, estaríamos tentados a decir que este R es la resultante, pero no, este R de acá es un vector más, ¿ok? La resultante la determinamos nosotros, en este caso es que inicia acá y finaliza en esta otra esquina, ¿ok? Entonces, la resultante a esta suma de vectores es este vector Z que le hemos puesto nosotros. Entonces, para calcular Z, aquí lo que voy a hacer es añadir un vector auxiliar, ¿ok? Grafico este vector aquí abajo, ¿ok? Que lo vamos a llamar X, ¿ok? Un vector auxiliar X en esa dirección. Y ahora procedemos a extraer esta sección que se ha formado aquí, que la voy a graficar por fuera, ¿ok? Tenemos la resultante, que es esta diagonal, ¿ok? Que podemos ver aquí, que es Z, ¿no? Debajo tenemos el vector X, el cual es un vector auxiliar, y luego continúa el vector H, ¿no? Entonces aquí tenemos el vector X, que es un vector auxiliar, el vector H, y la resultante aquí, que es el vector Z. Y podemos apreciar que el vector Z también es la resultante de esta suma de estos dos vectores, que es el vector X, que hemos trazado, con el vector H. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos utilizar una ley de cosenos, ¿no? Porque nosotros conocemos cuánto es el módulo de estos vectores, ¿no? Ya que al ser un polígono regular, cuyo lado es 4, los módulos de todos los vectores, ¿no?, van a ser igual a 4. Aquí tenemos que el módulo de H es igual al módulo del vector B, igual al módulo del vector A e igual al módulo del vector R. Y a su vez al módulo del vector X. Y este es igual a 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, también por dato conocemos que este ángulo de aquí es 108. ¿No? El ángulo interno de un pentágono regular es 108. Entonces aquí podemos determinar el módulo del vector Z por ley de cosenos. Entonces aquí utilizamos ley de cosenos y sabemos que la ley de cosenos nos indica lo siguiente, que el módulo, en este caso de este lado, que es el módulo del vector Z, sería lo siguiente. No tenemos que el módulo de h al cuadrado más el módulo del vector auxiliar x al cuadrado menos 2 veces el producto de estos módulos por coseno de 108. Y todo esto bajo una raíz cuadrada. Entonces reemplazamos los datos. Tenemos que esto vale 4 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 veces el producto de estos lados por el coseno de 108. Y todo esto bajo una raíz cuadrática. Haciendo los cálculos, esto me da un valor de 6,47 centímetros. Y de esta forma calculamos el módulo del vector resultante, que es Z.
Entonces, ahora que ya tenemos el módulo del vector resultante, nos falta determinarle su dirección. ¿Y cómo le vamos a determinar la dirección? Calculando este ángulo de aquí, ¿no? Y para ello vamos a utilizar la ley de senos. Ley de senos. La cual indica lo siguiente, ¿no? Que en este caso el módulo de la resultante, que es z, entre el seno del ángulo que se le opone, en este caso sería 108 grados. Y eso va a ser igual al módulo del vector h entre el seno, y aquí le vamos a poner beta. Y procedemos a realizar los cálculos, ¿no? Reemplazamos los valores. Entonces sería que el seno de beta va a ser igual a 4 por el seno de 108 grados entre el valor del módulo del resultante, que nos salió 6,47. Y esto de aquí nos da un valor de 0,588. Y aquí procedemos con la función inversa, que es el arcoseno. Nosotros conocemos que el arcoseno de 0,588 nos debe dar el valor de beta. Y esto nos da un valor de 36 grados. Pero ahí no queda la respuesta. No, recordemos que si aquí nosotros trazamos el eje X, aquí tenemos el eje Y, este vector de acá sería la resultante Z. ¿Ok? Y este vendría a ser el valor de beta. Y a nosotros nos piden el ángulo que forma con el eje positivo, es decir, este ángulo de acá. Y este ángulo viene a ser 180 menos 36 grados. Y eso es igual a 144 grados. Entonces, nuestra respuesta sería la siguiente. Vamos a colocarla aquí en este espacio. ¿Ok? Y tenemos que el valor de la resultante, del módulo de la resultante, es igual a 6,47 centímetros. Y forma un ángulo de 144 grados con el eje positivo X. Esa sería nuestra respuesta a este ejercicio. Y con eso estamos culminando esta serie de ejercicios. Nos vemos en el próximo.